Bueno, ahí empezamos la grabación. Me presento, ahí aparezco como Luis Osler, pero no soy Luis Osler. Ustedes ya lo conocen a Luis Osler y saben que no soy yo. Mi nombre es Alejandro Corda. Mi deformación, al igual que Luis, es ser abogado. Eh, yo soy, mi trabajo, lo que me da de comer es ser empleado del Poder Judicial, pero trabajo la parte de la justicia en el Fuero Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que los delitos de drogas son delitos federales, y por eso, nada, tengo algo más de 30 años en el Poder Judicial y trabajando en esa parte de la justicia que es la que se encarga de aplicar la ley de estupefacientes. Soy un penalista, como también lo es Luis. eh, y, mm, pero bueno, también más allá de eso, eh, puerta de la habitación. Más allá de eso, desde hace varios años ya, bueno, nada, ya sea primero en ámbitos académicos, empecé a trabajar un poco esta temática, un poco en principio por alguna cuestión personal y después por el lugar donde trabajaba, y también desde hace un par de años, 2005, 2006, por ahí, por esos años, me formo parte de una ONG que se llama Intercambios, que es una de las ONGs que trabaja desde la perspectiva de reducción de daños desde mediados de la década del 90. Les contaba antes cuando la reducción de daños sobre todo estaba muy asociada al uso de drogas inyectables, un fenómeno que por ahí hoy en nuestro país no es tan común, pero por aquellos años en la década del 90 sí. Eh, y bueno, y a partir de ahí también de estar en intercambios, he integrado equipos de investigación, he hecho trabajos, etcétera. Y bueno, nada, tengo algún recorrido en todos estos temas. eh, y bueno, me convocan un poco para formar parte de la, del área jurídica de esta diplomatura. Agradezco a Luis y a toda la gente de SECA por la invitación desde ya. Eh, y en principio, la idea es tener 5 encuentros, pero creo que, por lo que me dijo Luis, vamos a tener uno más. Eh, en principio, 5 encuentros vinculados a cuestiones jurídicas, que no necesariamente uno va a hacer cada día, pero más o menos va a durar eso, donde hoy vamos a ver un poco la historia de la legislación internacional, de los tratados, de cómo surge la, lo que se llama el sistema de fiscalización internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Ya nos vamos a detener sobre cada uno de estos términos. Eh, Después, ver cómo consecuencia de esa legislación internacional a nivel nacional se desarrollan. Por un lado, una legislación administrativa. No los voy a abrumar con cuestiones jurídicas, pero sí necesariamente debo recorrerlas para hacer un esbozo de la legislación y de dónde estamos parados, y sobre todo de los problemas que se presentan con estas sustancias que a lo largo del siglo XX se crearon un montón de normas, y sobre todo hacia final del siglo XX y principios de este siglo se acentuaron sus aspectos represivos, algo que vamos a ver que no siempre fue así. Ni siquiera en la primera mitad del siglo XX fue tan así como se acentuaron los aspectos represivos, pero también ver cómo a partir de esa regulación internacional se replicó en la Argentina, y por ahí en algún otro ejemplo a nivel regional podemos llegar a ver. eh, Primero, una legislación administrativa que era restrictiva, eh, pero donde no necesariamente estaba lo penal a la vanguardia, y cómo después se acentuó la cuestión penal. De hecho, yo siempre, cuando me toca dar clase, señalo que cuando solemos hablar de drogas, para no hablar de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que son
los términos más precisos, más científicos o más propios de las normas, que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos encuentros, pero cuando hablamos de drogas, para hablar mal y pronto, solemos pensar en derecho penal. Y, y- y- y la idea un poco de estos encuentros es mostrar que esto no siempre fue así. ¿Bien? Y que incluso lo penal debería relativizarse, pero bueno, el actual estado de las cosas y sobre todo la construcción que se ha hecho en torno a estas sustancias, produce que en general cuando hablamos de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, pensemos primero en derecho penal, cuando hablamos de normas, y no en otros derechos, y vamos a ver con el desarrollo de tanto de la legislación internacional como de la legislación interna de Argentina, que es lo que nos toca, que eso no solo no siempre fue así, sino que ni siquiera en la actualidad necesariamente debería ser así. Pero, insisto, cuando en los medios o cuando en general se suele hablar de drogas, solemos pensar primero en una cuestión penal. Y esto claramente es una construcción o una distorsión de lo que las normas, e intentaré hacer un recorrido en este sentido, nos señalan. Entonces, luego de ver la legislación internacional, meternos en la legislación primero administrativa y después penal, y bueno, recorrer algunas cuestiones, eh, como les decía antes de grabar, esta diplomatura hasta el año pasado ponía el acento en cannabis, pero ahora también pretende girar en torno de otras sustancias que también están alcanzadas por la misma legislación general, que tengan particularidades propias, que en la propuesta de la diplomatura estarían agrupadas bajo el término enteógenos, aunque no sé si es un término que le cabe exactamente a todas esas sustancias, pero es una forma de denominar a estas nuevas sustancias que se están empezando a utilizar, no porque no se hayan utilizado antes, algunas se utilizan desde hace mucho tiempo, otras son propias del siglo XX, pero esas otras cantidades de sustancias que se están empezando a utilizar, no solo con fines recreativos, sino también con fines terapéuticos, como dicen los tratados, con fines médicos y científicos, como para hacer una enumeración de sustancias o de plantas que las contienen, desde, desde las más antiguas como eh, em, la mescalina o las sustancias que se extraen de distintas cactáceas, como el peyote, el San Pedro o la psilocibina y los hongos de las que se extraen, o la ayahuasca también, u otras sustancias, y algunas más recientes, como el MDMA, la ketamina, que también se empiezan a utilizar o experimentar en distintas terapias y en distintas investigaciones y que tienen la particularidad o tienen el denominador común junto con el cannabis, que quedaron atrapadas en esta regulación, en esta prohibición, para decirlo mal y pronto, que primero se gestó a nivel internacional, pero que luego fue reproducida en los países, y también en este espacio se pretende que nos interroguemos, ¿no? O sea, el cannabis, como decía antes de la grabación, está haciendo punta en quebrar la prohibición. Ustedes saben, les habrán comentado, lo vamos a ver, que en el 2020 la propia Organización de Naciones Unidas cambió al cannabis del sistema de listado de uno de los tratados, el más importante, el primero, no el primero, ya vamos a ver, pero uno de los primeros de los tratados actuales, el primero de los tratados actuales, que es la Convención Única de Pacientes, en 2020 reclasificó, lo cual vamos a volver bastante sobre esto, pero significó, eh, por un lado, reconocer que la clasificación original de la década del 60, en la que se posicionó al cannabis
como una sustancia que, por un lado, no tenía propiedades médicas y que por el otro causaba grandes daños, era una clasificación errada, y al mismo tiempo reconoció que sus daños o sus peligros no eran tan grandes como se había propuesto en aquel momento y que su finalidad médica era mayor a la que en aquel momento se le reconoció, con lo cual es todo un cambio eh, en principio respecto del cannabis, pero cabe preguntarse si algo similar no podrá pasar con estas otras sustancias que comentamos antes y que de a poco y tímidamente se empiezan a utilizar y a investigar en años recientes y que al igual que el cannabis, tienen esta particularidad de que quedaron atrapadas en esta maraña normativa, en este prohibicionismo, y bueno, y todo esto está en vías de desarrollarse, ¿no? Entonces, si bien, al igual que se hizo en años anteriores, el eje no va a dejar de estar puesto en el cannabis, porque es la sustancia que de alguna forma está quebrando este sistema normativo con acento en la prohibición. eh, Preguntarse por los caminos del cannabis, de alguna forma también es preguntarnos si algo similar, más allá de que existen diferencias con las otras sustancias, no puede llegar a pasar en el ámbito jurídico con el futuro de la regulación de estas otras sustancias. No sé si me estoy. Algo que había dicho, si bien hoy nos encontramos, hoy es el primer encuentro que me toca a mí, por cuestiones personales tuve que arrancar a las 7 de la tarde y la idea en cada encuentro es tener 2 horas, aunque me parece por la salud, por mi salud, la de mi garganta y para no aburrirlos a ustedes, la idea sería tener un tirón de 1 hora y media, que me parece que ya después de eso la tensión se empieza a desdibujar un poco. Hoy arrancamos a las 7 de la tarde, para los que lo van a ver después, pero en los jueves siguientes, que en principio en los 4 jueves que siguen me tocaría llevar adelante a mí los encuentros. La idea sería arrancar a las 5 de la tarde y tener por lo menos de 5 a 7, aunque podamos terminar un poco antes. Mi idea es arrancar entre 10, entre 5 entre 10 o 15 minutos pasadas las 5, hoy 7, eh, y hacer por lo menos un tirón de hora y media más o menos y dejar un último espacio como para interrogantes, inquietudes. Así que bueno, esa sería la propuesta para los próximos encuentros. Y como les dije antes a los que estaban antes de la grabación, la idea es construir este espacio, más allá de que yo tengo una propuesta, unas clases armadas, un recorrido que les vengo a proponer, un poco por orden, etcétera. Si surgen interrogantes, inquietudes, etcétera, eh, volquémoslas en este espacio. Si no las puedo responder, me comprometo a que a la semana o en los encuentros siguientes poder bucearlos. A mí me toca el rol de un poco dirigir esto, pero claramente este es un espacio de construcción colectiva. Así que, bueno, si no hay interrogantes sobre estos prolegómenos, sobre esta intro, que me extendí por ahí más de lo deseado, arranco con el primer power. A ver. Ahí se ve el power. Sí, sí, perfecto. Genial. Si de repente hay una gata dando vueltas, es mi gata que vino acá y me maulla, etc. Así que, nada, yo, vamos a ver acá. Bien,
Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Acá, eh, acá, acá hay presentar una primera idea fuerza que a mí me parece que es interesante para empezar a pensar un poco las sustancias en, en distintos contextos históricos. No es lo mismo las sustancias en la antigüedad que las sustancias en la modernidad. Y acá propongo, siempre lo hago en mis clases, estos tres contrapuntos que me parece que son interesantes para entender eh, lo que representaban las sustancias en un contexto histórico distinto al nuestro. Bien, la primera de las claves, o el primero de los contrapuntos, me parece que está en esta idea de farmacón, esta idea de que las sustancias podían ser un remedio y un veneno al mismo tiempo, dependiendo de cómo se utilicen, ¿no? Este, y me parece que esa es una particularidad que, que tienen las sustancias o sus usos en la antigüedad, es una palabra griega, de ahí viene, eh, y tienen esta dualidad, ¿no? Que no son ni buenas ni malas, sino que en todo caso podrán ser una cosa u otra, dependiendo de la forma en que se las usa, ¿no? Eh, Esta es una idea muy propia de la utilización en otros contextos. La idea que me parece que en nuestra actualidad permite comprender mejor el fenómeno de las sustancias, no porque no puedan tener aquellos otros, pero me parece que en nuestra actualidad, quiero decir, no me refiero solamente a hoy, sino a esta etapa de la historia, me parece que es la idea de mercancía, ¿no? Esto que las sustancias no solo son aquello que puede ser un remedio y un veneno, sino que sobre todo una de las particularidades que definen a las drogas, por decirlo mal y pronto, el término que vamos a empezar a usar de aquí en más es estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que son los términos que utilizan primero los tratados internacionales. Vamos a detenernos igual en cada uno de qué sustancias se agrupan bajo estos términos, pero para hablar mal y pronto podemos utilizar droga, digamos. Droga también es el tabaco, droga también es el alcohol y sin embargo no están sujetas a estas normativas que vamos a recorrer. Pero bueno, eh, se entiende que cuando hablemos de drogas vamos a estar hablando de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ¿no? Ahora vamos a ver un hito que me parece que marca el traspaso de un hito que como todo hito es arbitrario y también puede tener otros, pero que son las guerras del opio del siglo XIX, donde ahí me parece que hay son dos guerras en realidad que un poco marcan este pasaje de las sustancias de la antigüedad a nuestra modernidad, ¿no? Esto, otro de los contrapuntos tiene que ver con precisamente un poco de lo mismo, ¿no? Esta idea de la variedad de usos que tienen las sustancias en la antigüedad, tanto los recreativos, los medicinales, los eh, otros, eh, y en nuestra actualidad, o en esta era, me parece que lo que caracteriza un poco a estas sustancias va más por el lado de la idea de consumos. Vivimos en una sociedad de consumo eh, y mucho de lo que tiene que ver con estas sustancias está regido por esta idea de consumo que no se limita a las sustancias, sino que abarca un montón de los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Pero ahí también hay otro contrapunto que, que un poco o por lo menos yo propongo para poder entender qué son estas sustancias en nuestro contexto. Y otra particularidad que también tienen, tiene que ver con cómo en la antigüedad
la regulación de estas sustancias era de índole cultural, no porque no exista algún tipo de regulación de índole cultural en nuestra actualidad, pero claramente en ese otro tiempo lejano, lo que primaba era una regulación de tipo cultural. En cambio, en nuestra actualidad, lo que las particulariza tiene que ver con la regulación jurídica. Está bien, en nuestra actualidad hay muchas cosas que están reguladas jurídicamente, pero insisto, son dos o tres tópicos que nos ayudan por ahí a entender por qué estas sustancias son lo que son en esta actualidad, ¿no? Eh, y, y- y que bueno, y también nos permite pensar si algo de aquello no puede operar en el presente, etcétera. También no es porque en la antigüedad no existiera ninguna regulación cultural o no pudiera en algún sentido ser mercancía, pero para empezar a trazar diferencias y poder entender lo que son las sustancias hoy en nuestra actualidad. Yo lo agregué recientemente a raíz de esta nueva configuración, de esta diplomatura. Tiene que ver con aquello que les mencioné, ¿no? O sea, en nuestro continente tenemos muchos antecedentes. Yo acá simplemente puse dos o tres de cómo, tanto en América del Norte como en América del Sur, este, se utilizaron hongos, cactus, eh, sapos, eh, y otras plantas con una forma de relacionarse con las deidades. Esto no es solo un fenómeno de América, por supuesto, está en casi todo el mundo esto, y tiene que ver con esta utilización de la antigüedad, ¿no? Y adviertan, yo ahí puse este, esto de la regulación social o cultural, y siempre con la existencia de un guía, ¿no? Esta cosa del chamán, que de alguna forma también era una forma de regular, ¿no? El guía, de alguna forma, también, precisamente al guiar, un poco servía como un conducto para, bueno, para evitar consecuencias indeseadas, para entender que esa práctica tenía un sentido, digamos. También en la regulación social hay una eh, normatización en el sentido de decir, bueno, esto tiene este sentido, ¿no? No es que lo jurídico no existiera en esos contextos, pero bueno, lo jurídico parece más propio para entender nuestras realidades actuales. Bueno, acá esta famosa del de los mexicas eran los aztecas, este dios supuestamente está muy asociado con todo lo que tiene que ver con la utilización de plantas para ponerse en contacto con las deidades. Acá hay otro ejemplo de un dibujo ahí de un personaje agarrando un San Pedro. Esto es más bien de, de las culturas preincaicas del sur de América, etcétera. Eh, no voy a ahondar en eso, seguramente hay gente mucho más especializada que yo para referirse a eso. Yo simplemente quería, este, a partir de esta nueva propuesta, eh, hacer en este recorrido histórico ese señalamiento. Sí me interesa un poco más detenerme sobre lo que les comentaba antes, las guerras del opio, que un poco explican mejor esta actualidad de las drogas o de los estupefacientes o psicotrópicos. eh, bueno, las guerras del opio un poco surgen como una necesidad del Imperio Británico eh, en en el contexto de la economía colonial, donde la moneda no era parte tan presente en el intercambio, sino que el intercambio se hacía por mercaderías. Inglaterra, al tener la necesidad de obtener de China determinados productos, especies, seda, porcelana, eh, quiere, para ese trueque colonial, eh,
comerciar con el opio que cultivaba en algunas colonias que tenía Inglaterra, como India, etcétera, Persia, ahí se menciona, etcétera, como moneda de cambio de ese intercambio comercial. Entonces, eh, Inglaterra tenía la necesidad de hacer valer su opio para obtener los productos chinos, ¿no? Y como consecuencia de eso, como consecuencia de ese problema comercial, por decirlo de alguna forma, eh, entre el Imperio Británico y China, es que se desencadena la primera de las guerras del opio, ahí dice 1839, 1842, que culmina con la apertura. China abre determinados puertos, obviamente el mundo no era como es hoy, donde todo el mundo circula y entra por todos lados, China era más bien cerrada y como consecuencia de esta guerra abre 5 de los puertos, cuando antes tenía solo uno, bien, era un solo puerto de entrada, se establecen indemnizaciones y ahí aparece la cesión de Hong Kong, hoy ya vuelta a China, pero adviertan que durante más de 150 años, Hong Kong, la isla de Hong Kong, estuvo bajo el dominio del Imperio Británico, y en el 97 se la devolvieron a China. Y eso es como consecuencia de aquellas guerras del opio. Yo recuerdo, por ahí los que son más jóvenes no lo vivieron o no recuerdan, pero me acuerdo cuando precisamente la corona británica le devuelve a China Hong Kong, que bueno, Hong Kong hoy tiene otros problemas, precisamente por tantos años de imperio británico y hoy estar formando parte de China. Pero años después se vuelve a producir una segunda guerra del opio, precisamente porque Inglaterra quería negociar aquel tratado que puso fin a la Primera Guerra y ampliar el comercio de opio a toda China. Claramente era una pretensión imperial por parte del Imperio Británico de hacer valer su opio. Y bueno, y ahí no solo está China de un lado, sino que junto a Inglaterra aparece Francia, otra potencia colonial asiática de aquellos años. Hay unas idas y vueltas, se llega a un primer tratado que se incumple y luego se llega a un segundo tratado, el de Pekín, y bueno, y como consecuencia de eso, eh, se abren más puertos, se permite a Inglaterra meterse mucho más, se indemniza a Inglaterra y se logra la tan ansiada legalización del comercio de opio en China. Bien, pero claramente adviertan esta pretensión de la potencia colonial queriendo meterse en un territorio, claramente por temas comerciales. Eh, y también como consecuencia de eso, digo esto porque ahora vamos a ver que las primeras regulaciones a nivel internacional tenían que ver con este problema, con el problema del comercio internacional y de que no se le imponga a ningún Estado comerciar en principio con el opio, que la prohibición arrancó solamente por el opio, ahora lo vamos a ver. Pero otra particularidad que tiene de estas guerras del opio, y por eso son un hito, eh, y es que por esos años, y como consecuencia de esta segunda guerra del opio, se estableció el banco HSBC, que ahora se está retirando de Argentina, porque estaba hasta hace, hasta hace poco acá, y precisamente fue un banco, se llama de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que se hizo precisamente para canalizar las riquezas de este negocio del opio, con lo cual vean cómo sistema financiero y este tipo de sustancias ya desde el siglo XIX están teniendo una relación que perdura, quizá con otras notas, hasta nuestros días, ¿no? ¿Cuántas veces se habla de cuando se avanza con el derecho penal, etcétera, etcétera? Y bueno, ¿y qué pasa con las riquezas de los que producen muchas ganancias con este mercado ilegal, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el rol de los bancos que reciben todo ese caudal de dinero sin preguntar el origen, etcétera, etcétera? Bueno,
el tema del lavado de dinero llegó problema hacia fines del siglo XX y la preocupación por el comercio fue muy anterior, ¿no? Pero bueno, por eso las guerras del opio, por todas, por estas notas que marcábamos, son un hito en esta reconfiguración de las sustancias para entender un poco el pasaje de la antigüedad a nuestra actualidad o a esta era, por decirlo de alguna forma. Cannabis. El cannabis, en 2018 hice un trabajo que se llama, que lo pueden bajar, está en internet, se llama Los afrodescendientes en la colonia, el movimiento canábico, etcétera. Y hay una primera parte donde, bueno, ahí con algunas fuentes, el libro de Fero Soriano, entre otras, etcétera, y otras más, eh, eh, hago una breve historia del cannabis no solo en Argentina, sino en la región. Y el cannabis, que es esta sustancia que, como decíamos, hace punta en quebrar un poco este prohibicionismo, eh, llega al cono sur. Ustedes saben que es oriunda, o se dice que es oriunda de la India, ¿no? De esa parte de Asia, y se va propagando en los distintos siglos por Europa, África, y al menos a esta parte de América habría llegado con el mercado de esclavos, ¿no? Que se nutría de eh, la población. Obviamente se esclavizaba a la población de África occidental, digamos, de las regiones de Angola, de Congo, y se las traía esclavizadas a esta parte del continente. Y ahí hay una palabra clave, es pango o pangó o pito de pango, que viene precisamente de las tribus de esa zona de África, eh, y que aparece en algunos registros, por ahí no tanto acá en Argentina, pero sí mucho más en Brasil, donde eh, hay registros, hay muchos más registros. O sea, el mercado de esclavos era el mismo, ¿no? El de Brasil, el de Uruguay y el digamos, del Río de la Plata, por decirlo no mal y pronto, sino un poco más lo que era en aquel momento. Y en Brasil se ve que era el mismo mercado de esclavos. eh, y en Brasil, obviamente, estas personas que traían eso como costumbre, también con distintos fines, a veces festivos, a veces medicinales, un poco más propio de esa antigüedad. eh, Acá no se prohibió, pero en muchas ciudades de Brasil, en el siglo XIX, como está enumerado un poco ahí, el pito de pango, no la sustancia, sino el hecho de fumar esa sustancia, este, y más asociado a la costumbre de los esclavos, ¿bien? De los afrodescendientes esclavizados, eh, se empezó a prohibir en distintas ciudades de Brasil. Ahí hay una enumeración: Río de Janeiro, Callas, eh, São Luís, Santos, Campiñas. Durante el siglo XIX se penaba o se... No, no, no con mucha aplicación, se ve que era más simbólico que un encarcelamiento como el que podemos ver hoy, de las cárceles, etcétera, pero que se prohibía como costumbre de esa población. Algo similar vamos a ver adelante que pasa con el opio en el, en Estados Unidos, con la población china, que es mano de obra barata para el desarrollo de ferrocarril hacia el oeste. Algo similar ocurre, y por esos años, las primeras prohibiciones, que no son exactamente las actuales, pero que tienen algún denominador común, esto de prohibir como una forma de poder intervenir sobre determinadas poblaciones. Si bien en la actualidad, en las décadas más recientes, no tiene las mismas particularidades, uno puede pensar que en la década de 60, 70, 80, por ahí en alguna medida hasta la actualidad, la prohibición
o las prohibiciones sobre estas sustancias tienen como sentido poder intervenir sobre la juventud. ¿Bien? Y esto en un momento fue muy claro y hoy por ahí perdure algo de eso también, aunque no se vea con tanta claridad. En un momento, siglo XIX, por ahí incluso el principio del siglo XX, muchas de las prohibiciones tenían el sentido de poder intervenir sobre migración. ¿Bien? Em, y bueno, y en el siglo XIX, en Brasil, pasó con la población afroesclavizada. Pero ese mismo fenómeno, que también existía en Argentina, o en Buenos Aires y en Montevideo, no fue reprimido como sí lo fue en Brasil, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos como una primera, digamos, por lo menos la hipótesis que yo he podido construir hasta ahora, es que el cannabis a esta parte del continente vino por esa población afro que fue esclavizada desde el siglo XVI, etcétera. Por ahí se genera el mercado de esclavos. De hecho, Argentina llegó a tener una población afro muy numerosa y de alguna forma es un fenómeno se ha invisibilizado la población africana. Bueno, acaba de salir el billete de 10.000 que tiene una capitana afrodescendiente y creo, no sé si es no soy un especialista en este tema, pero me parece que es uno de los reconocimientos, es una forma de reconocer este, la cultura afro que tiene este ser argentino y que durante mucho tiempo no fue reconocido. Empieza a haber movimientos de personas que empiezan a trabajar este tema y a visibilizar eso. Creo que hay una pregunta en el chat. A ver, me llevaron a morir a la guerra de Triple Alianza. Yo encontré varias hipótesis. Algunos hablan de eso, y efectivamente eso habría pasado en la guerra del Paraguay, en la guerra de la Triple Alianza. Otros dicen que muchos murieron con las pestes, la fiebre amarilla, etcétera. Y hay otros que sostienen como hipótesis que la población afro se mestizó con las oleadas europeas. Con lo cual, no sé, no soy un especialista, me metí cuando hice este trabajo, pero ahí hay un tema, la Argentina afro me da la sensación que recién ahora le estamos empezando a reconocer. Nos creemos europeos, pero creo que somos mucho más africanos de lo que creemos. Perdón, creo que le Sí. dicen identidad marrón para la No, la nueva. Bueno, identidad marrón viene más por el mestizaje indígena local. Ah, No, no, es ok. como dice, lo afro está así como súper pendiente. Mm. Pero y, es que no se explica la baja demográfica que hubo. Eso es lo difícil de ver históricamente. Sí, me imagino que, digamos, insisto, yo no soy un entendido, me metí en este tema cuando hice este trabajo y encontré algo que no había visto antes y me parece que en los años siguientes cada vez hay más trabajos en este sentido y que yo no me voy a meter en eso, pero me parece que están haciendo aflorar nuestro pasado afro que tenemos ahí medio escondido. Pero también en otras partes de América, por ejemplo, Inglaterra tenía colonias en el Caribe por ejemplo, la palabra ganja que se utiliza en el rastafarismo de Jamaica, etcétera, etcétera, tiene en realidad un origen porque la colonia británica permitía que los hindúes les daba terrenos para que cultivaran el cannabis en esa época, en la época colonial, era importante por el cáñamo. La fibra de cáñamo, que hoy también es bastante valiosa, es una de las fibras vegetales más, acá pasamos al tema cáñamo, es una de las fibras que en esa época eran fundamentales para hacer sogas, para hacer telas, para hacer un montón de cuestiones que en la época colonial eran fundamentales. Adviertan que digamos, el tráfico comercial era por barco, entonces se necesitaba mucho de eso. Entonces, las colonias europeas promovían, perdón, los imperios europeos promovían en sus colonias
en el mundo el cultivo de cáñamo y de lino, porque era un elemento estratégico. Y en el caso de Jamaica, que era una colonia británica, fue durante mucho tiempo colonia británica, se incentivó a los hindúes, que también eran de otra colonia, les daban terrenos en Jamaica para que cultivaran, entre otras cosas, cáñamos, y eso se mezcló con la población afro, y en realidad ganja, o ese término ganja, es un término hindú, no es un término como el pango, que viene sí de la población afro, y en esa mixtura es que también habría llegado el cannabis más por el lado del cáñamo que por el lado de la utilización con otros fines. Pero bueno, ahí también hay otra historia. Y claramente el cáñamo, bueno, ustedes saben, Belgrano tiene un escrito donde a partir de esto que se promovía desde la corona española, de hecho, ahí hay un esbozo del desarrollo del cáñamo en distintos países, hoy distintos países de la región, en Chile, en Perú, en Paraguay, en México, desde el siglo XVI. Chile fue uno de los productores más importantes en esa época. De hecho, las semillas Belgrano, a fines del siglo XVIII, escribe una suerte de guía para producir cannabis, o cáñamo, utilidades que resultarán en esta provincia y la península del cultivo de lino y cáñamo, que eran cultivos que, insisto, que promovía la corona española, y las primeras semillas las consiguieron de Chile, donde había un desarrollo más importante, ¿no? Pero bueno, eso con relación al cannabis. Con el transcurso del siglo XIX se se empieza a desarrollar la industria química, ¿no? La industria farmacéutica, los experimentos, la ciencia empieza a aislar distintas moléculas, y acá, por ejemplo, hay eh, un punteo de los años en los que se logró sintetizar la morfina, la codeína, la atropina, la cafeína, la cocaína, la heroína, la anfetamina, las mescalinas. Vean que son todos prácticamente a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a establecer un negocio que no tenía las restricciones que tiene hoy. Y acá algunos ejemplos para ilustrar: el opio, opio para el asma, ¿no? Incluso se lo daba a los chicos, para recién nacidos. Ahí ven la dosificación, dose, eh, 5 días, 5 gotas, 2 semanas, 8 gotas, 5 años, 25 gotas, a veces mezclado, como dice ahí, con alcohol y opio para distintos fines. Bueno, la heroína de Bayer, que originalmente vino en esta presentación y se vendía como una forma de, de salir de la adicción a la morfina, cuando en realidad simplemente era un derivado del opio un poco más potente, o la heroína mezclada con glicerina. Acá hay un ejemplo, digamos, no había mayores controles respecto de la utilización de esta sustancia. Acá hay pastillas de cocaína para, para el dolor de dientes, etcétera, o acá con mentol, eucalipto y cocaína bueno, para la garganta, para distintas cuestiones. Acá hay tabletas de cocaína para calmar el dolor de garganta, etcétera, etcétera. Esto adviertan 1900, cocaína industrial, o sea, se descubrieron estas sustancias y no tenían grandes regulaciones. Acá aparecen los vinos, eh, la coca. Esto es una publicidad de un remedio a base de cocaína que existió en Argentina hasta principios del siglo XX, el peptococaína. Acá tiene una publicación de 1887 en el diario La Unión de Buenos Aires, como dice ahí, licor de pepsina y cocaína para evitar problemas digestivos, etcétera, etcétera. Esto, digamos, forma parte de esas descripciones que a veces se hacen. Bueno, la Coca-Cola también tiene un origen parecido, es como de esta época, ¿no? Y que tenía su origen cocaína, que después fue cambiado. Pero, por ejemplo, acá tienen revista Caras y Caretas de 1920, o sea, ya bastante entrado el siglo XX, de el mismo producto que lo conseguían ahí, como dice ahí, Defensa, eh,
168, etcétera, en el microcentro, los famosos vinos de cocaína, uno de ellos el preferido del Papa León XIII, de mediados del siglo XIX, otros vinos de cocaína, de coca, perdón, no de cocaína, vinos de coca, hubo varios, el Metcalf, el Maltín, eh, incluso los cigarrillos de cannabis, los famosos cigarrillos Grimol, que se vendían, esta es una publicación de La Nación de 1871, que se vendían en las farmacias. Uno podía ir a la farmacia y comprar estos cigarrillos de cannabis, Grimol, que, como dice ahí, sirven para la tos nerviosa, la insomnia, la tisis laringea, la ronquera, la extinción de voz y las neuralgias faciales. Verán, eran prácticamente. Esto es una rareza que encontré el año pasado. En un consultorio médico encontré este frasco. Que vean que dice extracto de flores de cáñamo índico. Y preguntándole al médico, me dijo que lo había sacado de una botica muy antigua. Así que bueno, en algún momento los cogollos, que hoy, bueno, forman, pueden circular, se ve que de alguna forma se vendían en las farmacias para alguna utilidad medicinal. Estados Unidos también, como vamos a ver, tiene un rol importante en la gestación de la prohibición, en la gestación de este sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. Y bueno, por un lado está esa cosa que tienen los americanos protestantes, ¿no? Los WASP, los padres de la patria, los que vinieron en ese Mayflower huyendo de la persecución de la corona inglesa, etcétera, etcétera, bueno, que eran puritanos, ¿no? Blancos, anglosajones, protestantes, etcétera. eh, y que ya desde el siglo XIX tenían un partido prohibicionista del alcohol, llegaron a tener prohibición del alcohol, como ustedes ya saben, también con la guerra de secesión y al dejar de tener esclavos, había necesidad de mano de obra barata, y ahí se produce esa migración china, sobre todo para el desarrollo del ferrocarril hacia el oeste, y con el arribo de esa población pasa algo, como les comentaba, similar a lo que había pasado con los esclavos en esta parte del continente, donde también el opio fumado, o sea, el acto de fumar opio, no la sustancia en sí, sino el acto de fumarlo, se estableció como prohibición en varias ciudades del oeste de Estados Unidos, San Francisco, el Congreso de California, y llegó a hacer una prohibición del Congreso Federal. Hay una pregunta, el acto de ser chino, jajaja. Bueno, claro, es un poco eso, en realidad, por eso decía que muchas veces estas prohibiciones esconden una forma de poder actuar sobre determinadas poblaciones. En aquel momento eran migraciones, en tiempos más actuales, las juventudes, sobre todo en la década del 60 y el 70, vamos a ver un reconocimiento de un asesor de Nixon que reconoce esto precisamente, ¿no? Este, eh, pero como les digo, también por esos años, de modo similar a lo que recorríamos antes, aparece la Coca-Cola, que tuvo cocaína hasta 1903 y que después se reemplazó por cafeína. Y también en Estados Unidos aparecieron las primeras leyes, eh, por lo menos las primeras leyes con el modelo actual, ¿no? Por un lado, en 1914, este, la famosa Harrison Act, que fue la primera ley, que en realidad era una ley de impuestos, porque vieron que Estados Unidos tiene un sistema donde cada uno de los estados fija sus delitos, entonces tenía que ser una cuestión federal, y el tema de impuestos es una cuestión federal, entonces era como una forma de eh, avanzar con un tema federal para todos los estados. Fue la primera ley que sancionaba no llevar los registros, ese tipo de cosas, y que sobre todo afectó a los médicos y farmacéuticos, ¿no? Sobre todo con las sustancias opio y cocaína. Ahora vamos a ver cómo se fueron sumando las distintas sustancias. Después en el 29 viene la prohibición del alcohol, la ley seca, que duró algo más de una década. Bien.
y después ya en el 37, también otra ley de impuestos, pero con el cannabis. También acá, primero fue el opio, después la cocaína, y en un tercer momento, este, estas prohibiciones, esta regulación, terminó de incorporar el cannabis. Después, a mediados de la década del siglo XX, con la Convención Única de Estupefacientes, estos tres grupos de sustancias quedan alcanzados por el primer tratado, no es el primero, ahora vamos a ver que hubo una sucesión anterior, pero de los actuales es el primer tratado, que es la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que eh, de alguna forma establece la primera gran regulación a nivel global sobre estos tres tipos de sustancias: los derivados del opio, los derivados de la planta de cannabis y los derivados de la planta de coca. Bien. Acá hay una publicidad de 1886 sobre la cocaína, también con una descripción muy similar a la que tenía, perdón, de Coca-Cola, con una descripción muy similar a la que veíamos antes, con esos otros preparados, etc. Ahora nos metemos en el desarrollo de la legislación internacional, ¿no? Digamos, vimos algunos antecedentes históricos como para comprender cómo nacen las primeras normas internacionales que después se van a unificar hacia mediados del siglo XX y que van a terminar uniformando la legislación hacia el interior de los países. La primera, el primer intento de regulación a nivel internacional es lo que se conoce como la Conferencia de Yakarta. Acuérdense, las guerras del opio. Ahí lo que se pretendía era regular el comercio internacional del opio, no de otras sustancias. El problema era el opio. Y la preocupación tenía que ver con eso que se señala ahí, con limitar el comercio de opio a fines médicos y establecer no exportar opio a países que lo prohibían. Digamos, era más bien un tema de comercio internacional. Por eso mencionamos las guerras del opio de China, porque también acá hay un pasaje geopolítico de las potencias coloniales, puntualmente vinculado al opio, China, Inglaterra y Francia, ¿bien? Y el ascenso de una nueva potencia, que es Estados Unidos, poniéndose del lado de China para evitar que Inglaterra le imponga sus reglas comerciales coloniales para el intercambio de especies por hombres. ¿Entiende? Un poco tiene un poco esta primera conferencia tiene el eco de las guerras del opio. ¿Bien? En principio es un encuentro que no logra dar a muchos países, de hecho son 13 países, incluso eh, algunos países como lo que hoy es Irán, en ese momento se llamaba Persia, y estaba bajo el dominio británico, si no me equivoco. Algunos estados mandan comerciantes de opio, claramente con una intencionalidad totalmente muy distinta a la que proponían desde Estados Unidos y China por un lado, y por el otro los países mercantilistas, Inglaterra, Francia, y ese tipo de potencias coloniales, un poco en retroceso ya en el mundo colonial, pero bueno, había como una puja entre los prohibicionistas, Estados Unidos y China, y los colonialistas o mercantilistas que querían que se mantuviera un poco el sistema anterior. En principio fue más un encuentro de buenas intenciones, pero no se logró llegar a ninguna obligación concreta, ¿bien? Y no había cuestiones penales, sino que, insisto, el tema era ponerse de acuerdo en regular el comercio internacional de opio y que ningún país le pudiera imponer a otro que quisiera prohibir. Esta era la preocupación de aquel entonces. Pero estos encuentros, o este primer encuentro, abre el camino a a todos los que van a venir después. Ahora vamos a ver que durante la primera mitad del siglo XX existen un montón de
encuentros que se van sucediendo y donde se va empezando a desarrollar un sistema de fiscalización internacional que en un determinado momento se tiene que agrupar en una única convención, que es la Convención Única de Estupefacientes del 61, pero que de alguna forma condensa todo lo que se había de alguna forma empezado a desarrollar durante la primera mitad del siglo XX. De hecho, siempre señalo cuando me toca dar esta clase o estas clases que el tema drogas, digamos, hoy hablar de globalización no nos extraña, y hay cuestiones que están reguladas a nivel mundial desde hace mucho tiempo, como por ejemplo las guerras, etcétera, eh, pero cuestiones sociales que se hayan empezado a regular de modo tan temprano en el siglo XX, el tema de estas sustancias me parece que es uno de los primeros, como no ha pasado, o como tuvo que pasar mucho tiempo para que se hiciera en otros ámbitos de la vida social. Bueno, acá hay una foto de la primera conferencia, de esta conferencia de Shanghái. Después, en 1912, en La Haya, se hace una segunda conferencia, esta sí, que va a comprometer a los estados, y vean cómo se empiezan, por un lado, a sumar sustancias. Se suma el control de la morfina, de la cocaína y sus sales, de la heroína, aunque algunos lo dudan. eh, Se empiezan a dictar, se dictan resoluciones limitando el uso de estas sustancias. O sea, los estados se proponen acuerdan limitar el uso de estas sustancias para fines médicos y legítimos, se dice en ese momento. Este, la, la- hoy se habla de médicos y científicos, pero en ese momento se utilizaba legítimos como que era una forma de permitir que algunos estados que consideraran legítima la utilización de estas sustancias, lo pudieran seguir haciendo. Bien, un poco esta es por eso está marcado en negrita, porque muestra cómo de alguna forma el acuerdo se pretendía avanzar en un acuerdo en cuanto a limitar, pero también en ese momento las cuestiones internacionales no eran tan vinculantes, o los estados se querían reservar ámbitos para hacer o dejar de hacer y no asumir compromisos que no pudieran concretar, ¿se entiende? En principio hubo también, si bien fueron pocos los países que la firmaron, y también se volvió a repetir, no pasó tanto tiempo de la conferencia de Shanghái, esa tensión entre aquellos que pujaban por prohibir y las potencias coloniales que de alguna forma se resistían. eh, y vean que ahí se firmó cosas como esta. Se deberán promulgar leyes o reglamentos eficaces para controlar la producción y distribución de opio en bruto, a menos que las leyes y reglamentos tengan regulado el asunto. Regulación del comercio exterior, impedir la exportación de opio a países que hubiesen prohibido su entrada y controlar la exportación de opio a los países que limitan su importación, limitándolo a los puertos con autorizaciones de comercio exterior, pero adviertan que son cuestiones administrativas, no son cuestiones penales. O sea, se habla de prohibir en términos administrativos, no en términos penales. Limitar la producción y la venta, dictando leyes y reglamentos para las farmacias para limitar la fabricación, la venta, el empleo, y limitar los usos a usos medicinales ilegítimos. Y lo penal viene, pero más como una expresión de deseo. El artículo 20 decía, examinarán la posibilidad de dictar leyes o reglamentos que penalicen la posesión de opio, morfina, heroína, etcétera, etcétera. Bien, Eh, pero como verán, es una cuestión casi de las últimas y no con un compromiso, sino con más que nada como una expresión de deseo. Por esto les digo que las primeras regulaciones no son penales, sino más bien administrativas. También aparece la idea de crear organismos supranacionales que se encarguen de monitorear el cumplimiento de estos compromisos. Y si bien, al igual que el anterior, tuvo pocas firmas en un principio, como
esta Convención de La Haya se metió dentro del Tratado de Versalles, el tratado que eh, terminó alcanzando muchas más firmas por esa jugada de la diplomacia, sobre todo estadounidense, que lo metió como parte del Tratado de Versalles, ¿no? Y así pudo, digamos, pudo ser un instrumento de derecho internacional que comprometía a muchos más países, ¿entiendes? Eh, Recién en 1995, con un segundo o tercer encuentro o convención, como se lo quiera ver, se siguen incorporando más sustancias, se agrega la heroína, se agrega el cáñamo, o sea, el cannabis, lo que hoy conocemos como cannabis, aunque con un régimen menos riguroso que el que se establecía para el resto de las sustancias. Se reitera la limitación a usos médicos y ahora sí científicos, que es un poco más propio de la terminología actual. Se restringe a las exportaciones a los países, se crean sistemas estadísticos de lo que se vende y lo que se compra, se establece un sistema de certificado de exportación. Muchas de estas cosas perduran hasta nuestros días. Se establece el Comité Central Permanente para supervisar la fiscalización del mercado internacional legal. Digamos, adviertan que muchas de estas cosas, si bien no existen hoy como tales, son el antecedente de los organismos que tenemos hoy en Naciones Unidas, la Comisión de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, sobre la que nos vamos a detener más adelante. Se insiste también con el dictado de normas represivas, pero insisto, estos primeros acuerdos eran más de índole de acordar en términos administrativos, no penales. Eh, También años después, 6 años después, aparece una nueva convención, la Convención de Ginebra, para poner en práctica lo resuelto en la anterior. Se avanza en la evaluación de lo que se conocen como previsiones, o sea, eh, cuánto un Estado necesita venderle a otro, ¿no? Y a partir de ahí establecer qué cantidades se necesitan para qué cosas, para estos fines médicos y científicos, y tener todo, mm, digamos, todo calculado, ¿no? Y volcado en un lugar de qué es lo que se necesita. Se empieza a generar en lo que es el antecedente de Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, este, la, la- la creación de un organismo supranacional, este, y acá, recién en esta convención de 1936, aparece el acento en lo penal. Ahora, recién en el 36 hay una convención donde se ponen de acuerdo eh, o mejor dicho, los estados firmantes se comprometen para establecer delitos vinculados a esta sustancia. ¿Bien? Eh, lo que antes era una expresión de deseo o, o- o una intención para que los estados lo realizaran, acá ya es un compromiso. Por eso, lo primero que está puntualizado ahí es que esta Convención de Ginebra de 1936, que acentúa los aspectos penales de esos convenios que se habían firmado antes, es el antecedente de lo que es la Convención de Viena, que ya la vamos a ver, que es el tercero de los instrumentos actuales vigentes, que también se encarga de acentuar los aspectos penales de los dos instrumentos actuales anteriores, que ahora vamos a recorrer un poco. También en este caso eh, firman pocos países, pero bueno, se comprometen a castigar con penas de prisión la fabricación, la posesión, siempre pensando en el tráfico, ¿bien? Eh, Se establecen formas de cooperación a nivel internacional, y por esos años, ahora vamos a ver un punteo de qué pasaba en los países mientras iban eh, firmando estos tratados internacionales. Vean que Argentina, entre 1919 y 1923, desarrolla primero legislación administrativa, limitando la importación solo al puerto de Buenos Aires de estas sustancias. Las importaciones solamente podían estar destinadas para droguerías y farmacias, solo por el puerto de Buenos Aires. Se establecen que las farmacias o las droguerías
tengan registros de lo que tienen, se establece el requisito de que el médico expida una receta para poder comprar esas sustancias, como verán, todas cuestiones administrativas que restringían el acceso a estas sustancias, sobre todo limitándolo a los fines médicos y a los fines científicos. De hecho, las primeras regulaciones este, afectaban a los farmacéuticos, porque claro, donde nace una prohibición, nace un mercado ilícito. Muchas farmacias de Buenos Aires vendían, digamos, cocaína por debajo del mostrador, ¿no? Y bueno, los multaban, etcétera. Recién en el año 1924, primero, y después en el año 1926, se realizan modificaciones en el Código Penal para incorporar como delito, en la segunda de las reformas, se llega incluso a la posesión, con una pena de 3 meses a 1 año de prisión. En ese momento el término era narcóticos o alcaloides, que incluso algunos se preguntaban si en estos términos estaba incluido el cannabis, porque no es ni un narcótico, por ahí podría entrar, pero claramente no es un alcaloide. Un alcaloide habla de una determinada estructura química que tienen también no solo la cocaína, sino el chocolate, el café, etc. El tabaco, me parece que también. La nicotina, perdón. Y, pero también por esos años, independientemente de las regulaciones administrativas y sobre todo de la regulación penal, era más de carácter simbólico porque no había tantas causas como sí puede haber hoy de aplicación de la ley penal actual, ¿no? Algo similar pasa en otros países de la región, Colombia, que también por 1920 aparecen las primeras regulaciones administrativas similares de exportación, de farmacias, etcétera, y años más tarde, 1928, aparece regulaciones con prisión, etcétera, etcétera. Similar a lo que pasa en Argentina. También adviertan cómo, coincidiendo con aquel Tratado de Ginebra de 1926, en Colombia también se aumentan las penas para estos delitos, y en algunos estados también se basa sobre internaciones compulsivas a las personas que las consumían. En Argentina no hubo ese fenómeno, aunque sí hubo registros policiales, ¿no? De las personas toxicómanas, etcétera, etcétera, y se las perseguía mediante los famosos edictos policiales, pero no había internaciones compulsivas como sí lo hubo en algunos países de la región, como por ejemplo Colombia. Algo similar pasó en Ecuador, las primeras regulaciones administrativas sobre la primera década del siglo XX, y en la siguiente eh, penas de prisión o castigos con mayores, y ya más sobre la mitad del siglo XX, leyes específicas y aumento de penas. Nosotros este aumento de penas recién lo tuvimos a fines de la década del 60, porque aquella legislación de 1924 y 1926 perduró hasta el año 1968, que es ahí donde hubo la segunda modificación a las normas penales. Pero bueno, como verán, esos primeros acuerdos ya empezaban a modelar la legislación administrativa y penal de los estados, eh, pero siguió en la época de posguerra, digamos, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se continuó con el desarrollo de estos acuerdos internacionales que empezaban a esbozar el actual sistema de fiscalización internacional. Acá está el protocolo del ex-ACES, como dice ahí, ya en el marco de Naciones Unidas, y que crea algunos de los actuales organismos que tiene Naciones Unidas, porque, como dice ahí, se crean 3 órganos: la Comisión de Estupefacientes, que todavía existe, y que todos que reúne a los estados, más adelante nos vamos a detener un poco sobre esto, y que se reúne todos los meses de marzo ahí en la sede que tiene la ONU en Viena.
y después el Comité Central Permanente de Opio y el órgano de fiscalización de estupefacientes, que después se van a terminar fundiendo en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es el otro gran organismo del subsistema de drogas de Naciones Unidas, que perdura hasta nuestros días. Acá hay una foto de ese acuerdo. Este, 2 años después también se extiende, se incluyen algunas drogas sintéticas y sobre todo se mete en el sistema a otro organismo de Naciones Unidas importante, que es la OMS, para encargarse de opinar sobre esta cuestión de qué tan peligrosas o no eran las sustancias y qué grado de control deben tener en función de esa peligrosidad o de esa utilidad o inutilidad con fines médicos o científicos. De hecho, en este cambio de listado que mencionábamos al principio del encuentro, que ocurrió en 2020, estuvo precedido por todo un proceso que llevó adelante la Organización Mundial de la Salud y que culminó con una serie de recomendaciones, la mayoría de las cuales fueron descartadas, ahora quizá más adelante lo veamos, pero que quedó como única cuestión que sí se terminó votando, que es esta reclasificación del cannabis. Después en el 53 se reguló todo lo que tenía que ver con la producción del opio, ¿bien? El opio para extraer de la planta de amapola todos los derivados del opio, y ahí se autorizó a algunos países, que son los que están enumerados ahí, a desarrollar cultivos de amapola, y bueno, y tardó algo en entrar. La amapola claramente es un elemento estratégico, sobre todo para las guerras, ¿no? Para paliar el dolor, son un elemento fundamental. Y esa sucesión de acá, digamos, estas son las tres convenciones actuales, ¿no? Hasta aquella del año anterior, 53, eh, ya se empezaba, ya en la del 53, se empezaba a pensar en un texto único, porque como habrán visto, se fueron sucediendo desde al menos de 1912 hasta el 53, una cantidad de tratados que se iban superponiendo uno a otro, eh, y entonces desde la década del 50 se empieza a pensar en la idea de hacer un texto único, ¿bien? Un texto que condensara todo aquello que se había ido superponiendo con todos esos tratados que habíamos visto de la primera mitad del siglo XX. Y es así que se llega a la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que, bueno, tiene un protocolo que lo enmienda 10 años después. Esta Convención Única de Estupefacientes, bueno, ahora lo vamos a ver más detenidamente, pero brevemente una introducción. eh, Pretende regular, como les decía, los derivados de tres plantas: de la Papaver somniferus, de la amapola, de la planta de cannabis y de la planta de coca. Bien. Eh, ese es el objeto de regulación. Una década después se firma el Convenio de Sustancias Psicotrópicas, donde ahí aparecen también alucinógenos, barbitúricos, anfetaminas, benzodiazepinas, ¿bien? Todo otro grupo de sustancias más ligados a la industria farmacéutica y no necesariamente todos de producción que tienen un origen vegetal, pero que con todo el fenómeno de la psicodelia, sobre todo en los años 60, eh, surgen como una preocupación y este convenio de sustancias psicotrópicas es como que se suma de alguna forma a la Convención Única de Estupefacientes, haciendo objeto de regulación, aunque ya vamos a ver que los compromisos asumidos en este segundo convenio de sustancias psicotrópicas, no son en muchos casos tan exigentes como los de la Convención Única, ¿no? En parte por el lobby de la industria farmacéutica, que claramente tenía interés en que los compromisos
no le afectaran tanto sus negocios. Y después hay un tercer instrumento que yo lo anticipaba, que es lo que se conoce como la Convención de Viena, que es esta convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que acentúa los aspectos penales que tienen los dos primeros tratados. Los dos primeros tratados, para vamos a tener un poco, como les decía, son acuerdos que realizan los estados, primero para limitar en términos administrativos. Y además de eso, después instan a los estados a regular, a tipificar como delito cuando se desvíe de esos fines. ¿Bien? Pero es el tercer tratado, lo que se conoce como la Convención de Viena de 1988, y hacia el final de todo lo que fue la década del 80, con Reagan en Estados Unidos, Thatcher, ¿no? Toda esa avanzada neoconservadora, eh, que se acentúa los aspectos represivos de este sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, que hoy en día se rige a nivel internacional por estos tres tratados. ¿Bien? Estos tres tratados son los que se resumen en el Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Hay unas fotos desde la Convención Única, del Convenio de Sustancias, pueden ver las modas. Acá hay una, este es el preámbulo de la Convención Única de Estupefacientes, que vean lo que dice, ¿no? Y vean algunas cosas, algunas perlitas que tiene. Vean lo que dice. Las partes preocupadas por la salud física y moral, dice la traducción en español, aunque el término en inglés es otro, es welfare, bienestar. No hablan de moral, pero en la traducción al español se utiliza el término moral. ¿Cuál es preocupante? Porque la moral no puede ser un problema. En todo caso, digamos, el derecho no se mete en la moral. Algunos podrían decir que sí. Digamos que el derecho puede estar orientado por la moral, pero el derecho no puede castigar una moral incorrecta, ¿no? Sin embargo, la traducción que tiene del preámbulo a la Convención Única de Estupefacientes al español usa el término moral en vez de bienestar, ¿bien? De lo cual ya es toda una definición. Pero bueno, preocupados por la salud física y moral de la humanidad, reconociendo que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor, está pensando principalmente en los derivados del opio, y que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin, adviertan que arranca no por prohibir, sino por reconocer la necesidad de que las sustancias que se pretenden regular mediante esta convención única son necesarias, aunque por lo que está diciendo, al hablar de mitigar el dolor, está pensando solamente en el opio, y no está pensando ni en los derivados de la hoja de coca, ni en el cannabis, pese a que hoy sabemos, sobre todo por el desarrollo que ha tenido el estudio del cannabis en el último tiempo, no porque antes no se supiera, pero claramente ha tenido digamos, el cannabis como una forma de paliar el dolor, prácticamente hoy no se discute. Hay gente en esta diplomatura que puede hablar mucho mejor de esto que yo al respecto. Y de hecho me contactó eh, María Celeste Romero, que bueno, que saben que sabe un montón de todo esto y que puede dar mucho más cuenta que yo sobre esto. Este, pero en los términos de este preámbulo está pensando básicamente en el opio, pero sobre todo adviertan que establece la necesidad de utilizar estas sustancias con fines médicos y científicos. Primero hay un reconocimiento. Digo esto ¿por qué? Porque el desarrollo, sobre todo de este sistema de fiscalización, sobre todo hacia el final del siglo XX, hizo que el acento de los aspectos represivos incluso impidiera este objetivo, que también es un objetivo de los tratados, y es que las sustancias no dejen de estar disponibles para fines médicos. ¿Bien? Y esto también, más allá de que en el preámbulo parece estar refiriéndose a los derivados del opio, también sirve para las otras sustancias en la medida en que sirvan con estos fines. Y recién después, dice el preámbulo,
Después de afirmar la necesidad de que estas sustancias sean accesibles para los fines médicos y científicos, dice, reconociendo que la toxicomanía, un término que hoy queda de modé, constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para la humanidad, conscientes de su obligación de prevenir y combatir ese mal, adviertan la utilización de este término mal, bien, considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estos pacientes se hace necesaria una acción universal y concertada. Bien, digamos, recién como una segunda cuestión, luego de haber afirmado la necesidad de utilizar estas sustancias, que estas sustancias son necesarias, dice que bueno, que también hay desvíos y hay malas utilizaciones y hay que combatir ese mal. Bien, lo cual le pone una carga particular, parecido al de moral, ¿no? No porque no pueda haber daños en la utilización de estas sustancias, por supuesto que los hay, los daños, pero bueno, hablar de mal es hablar de algo mucho más que algo que causa daño, ¿bien? Eh, y bueno, también estos señalamientos que hago un poco sirven para entender cómo se construyó el problema alrededor de esta sustancia, ¿no? A veces sobredimensionando sus perjuicios o la posibilidad de causar daños, e ignorando sus utilidades médicas. Y el ejemplo más claro lo tenemos con el cannabis, que fue reclasificado hace 4 años atrás. Este, pero bueno, avancemos como para empezar a esbozar de qué se trata este sistema de fiscalización internacional. Un poco la clave está en esta forma, ¿no? Este, este sistema internacional se propone, por el lado de la oferta, prohibir, y por el lado de la demanda, que no se utilice para otros fines que no sean los que están ahí, los fines médicos y científicos, ¿no? Esto es lo que acuerdan. Y como les decía, los dos primeros instrumentos son más bien administrativo primero y represivos después, y recién el tercero de los instrumentos, el de la década del 80, es el que es específicamente represivo. ¿Bien? Y ahí aparece no solo el acento en la represión del tráfico, sino incluso del consumo, aunque con reservas, dice, una cuestión media jurídica, como diciendo, compromete a los estados a reprimir como delito incluso el cultivo y la posesión para consumo de estas sustancias, aunque dice siempre y cuando eso no viole los principios internos del derecho de cada país, etcétera, etcétera. Eso se llama una reserva, que tiene el propio texto de la Convención de Viena del 88, pero que no deja de proponer a los estados que incluso castiguen a los consumidores, ya no a los que se desviaban y comercializaban con el tráfico de esas sustancias. Es un poco lo que proponen los dos primeros, pero insisto, los dos primeros instrumentos primero establecen prohibiciones administrativas y recién en un segundo momento instan a los estados, sobre todo, a reprimir el tráfico, para decirlo mal y pronto, de estas sustancias que no tuvieran esa finalidad médica y científica. Bueno, como acá hay un punteo para mostrarles, y no me voy a extender mucho más, para empezar a mostrarles cómo entre la convención, entre los dos primeros instrumentos que veíamos, ¿no? Por un lado, la Convención Única de Estupefacientes, como les decía, pretende regular tres grupos de sustancias, derivados del opio, de la planta de cannabis y de la planta de coca. Y por el otro lado, el convenio de sustancias psicotrópicas, de este grupo de sustancias, donde están las más prohibidas están las sustancias psicodélicas, eh, pero que donde hay muchas muy vinculadas a la industria farmacéutica, ¿no? Por eso, digamos, algunos contrapuntos. El preámbulo de la primera es más severo, habla de toxicomanía, mientras el segundo no. En el primer caso, se tratan de sustancias que son extraídas de plantas, y que en general se cultivan en países en vías de desarrollo. En el segundo caso, era más bien, ponía el acento en
drogas más vinculadas a la industria farmacéutica. En ambos casos hay una restricción de la utilización de ambos grupos de sustancias para fines médicos y científicos, pero es mucho más severa en el primer grupo de sustancias, en los estupefacientes, que en el segundo. Eh, Ambos tratados tienen un sistema de listado que los vamos a detener para entender cómo funcionan, no solo a nivel internacional, sino en la Argentina. Eh, Ambos con un sistema de 4 listados que son 2 sistemas distintos, pero ambos tienen 4 listas, que esas listas, dependiendo de dónde están cada sustancia, el nivel de control va variando, por eso lo que les comentaba de la reclasificación en 2020 del cannabis. En ambos casos se establecen licencias para fabricación, comercialización o cultivo, en el caso de las primeras. Las previsiones, ese sistema de cuántas cantidades se necesitan, etcétera, etcétera, es mucho más riguroso en el primer caso, en el caso de los estupefacientes, que en el convenio de sustancias psicotrópicas. En ambos casos se establecen certificados para el comercio exterior. Adviertan que esto lo veíamos de los primeros tratados. En ambos casos se establece la necesidad de tipificar delitos, eh, pero en el primer caso hay una enumeración de verbos que en el segundo no está, una cuestión un poco técnica, no importa. Eh, y si bien en principio hubo menos medidas con relación al uso, en el caso de los estupefacientes, sí lo protocolo en la enmienda que tuvo en el año 72. En el caso de los psicotróficos, hay mucho más énfasis en el tratamiento y en la rehabilitación. También en ambos tratados se establecen mecanismos de cooperación internacional, se pone en cabeza de la Comisión de Estupefacientes y de la Junta Internacional de Estupefacientes distintas tareas que tienen que cumplir respecto de estas sustancias. Y en el caso de la Una convención, preguntita. sí, La JIFE, ¿qué año surge? ahora ¿Qué te lo... sería la- No, la JIFE, ahora exactamente no me acuerdo, pero lo veíamos en una diapositiva anterior, que en realidad la JIFE se forma con 2 organismos que estaban antes de la O sea, Convención Única. cuando la OMS se mete ahí, la JIFE ya aparecería, digamos. ¿Cómo, cómo? Cuando la OMS entra, digamos, a jugar dentro de los convenios, ahí la JIFE ya aparecería como tal. No sé si como JIFE, a mí me parece que la JIFE se establece con la Convención Única, Ah, con ok. el Esa primero de pregunta los porque instrumentos. nunca la puedo ubicar a la JIFE como cuando aparece. Así ya como JIFE. Mirá, Bueno, gracias. si querés te lo averiguo y creo que lo podemos sacar por los informes, etcétera. Pero me da la impresión de que la JIFE termina de establecerse con la Convención Única, Ok, con el ok. Tratado del 61. Bueno, gracias. Porque, porque ahí es donde, a partir de la Convención Única, se establecen las tareas. ¿Bien? Pero bueno, te lo averiguo porque creo que está en alguno de los textos que, que, que- que les puedo dejar para estos temas. Eh, Siguiendo y como para ir cerrando, por si queda algún comentario, duda o cuestión para plantear, también la Convención Única de Estupefacientes pretendía suprimir el opio, eh, la planta de coca y la planta del cannabis. De hecho, la Convención Única se proponía en una determinada cantidad de años que dejara de haber opio para fines ilícitos y que dejara de haber plantas, la planta de coca y la planta de cannabis, que dejaran de existir. Según los cálculos, lo primero tuvo que haber pasado en 1979 y desde 1989 tuvo que haber dejado de existir la planta de coca y la planta de cannabis. Claramente, objetivos irreales, objetivos este, eh, propuestos y generados desde una mirada eh, etnocéntrica por parte de los que redactaban y los que llevaban adelante estos tratados, que claramente ahí estaban Estados Unidos, Europa y otras grandes potencias. Y como para terminar de caracterizar estos 2 primeros tratados,
El primero tuvo una entrada en vigencia muy rápida y el segundo, sobre todo, insisto, en la posición de la industria farmacéutica, entró mucho más lento en vigencia. Bueno, me detengo acá, pero acá mientras aparecía estos primeros, sobre todo la convención única, también empezaba a haber modificaciones hacia el interior de los países. Por ejemplo, Argentina en la década del 60, algunos dicen que fue la década esta donde el problema droga se terminó de configurar como tal. Este, pero para empezar, igual retomamos la clase que viene en este punto, pero en el 63 Argentina ratifica la Convención Única, pero hace una reserva con relación al comercio de hoja de coca, que es todo un tema, ¿no? Porque Argentina sigue teniendo comercio, aunque está en una zona un poco gris, sobre todo en el noroeste argentino, el tema de la hoja de coca. Y esa reserva que había hecho Argentina en el 63, diciendo, no, miren, no me comprometo con el comercio de la hoja de coca, porque yo tengo un tema acá, en la dictadura, en 1979, en la última dictadura, eso se dio marcha atrás. Y en la década del 60 apareció la primera regulación administrativa, que es la 17818 en 1968, que es claramente un reflejo de los compromisos administrativos de la Convención Única. También hubo otras modificaciones. Me detengo acá para retomar la clase que viene a partir de acá. Nunca termino este primer Power en una sola clase. Pero bueno, dejo acá como para hacer un parate, porque ya son 9 menos cuarto, y nada, y abro el espacio a preguntas, interrogantes o cosas que quieran plantear, o bueno, si ya están muy quemados de todo este recorrido que les hice, podemos dejar acá y continuar la clase. No sé si alguien tiene algo para preguntar, comentar, señalar, abro un poco eh, la voz a todos. Solo una pregunta. Actualmente, hoy, Argentina y los otros países firmantes siguen la última convención de 1988, la Convención contra el Tráfico Ilícito de los Estupefacientes, o las tres grandes convenciones son las que se La- reúnen. son las tres Ahí va, convenciones. ahí La va. Convención Única de Estupefacientes del 61, el Convenio de Sustancias Psicotrópicas del 61, que como les decía, tienen la particularidad de comprometer a los estados para desarrollar primero regulaciones administrativas y subsidiariamente regulaciones penales, y el tercer instrumento, que es la Convención de Viena del 88, que lo que Ujú. hace es fortificar o acentuar los aspectos penales y Sí. otros que suma de las dos anteriores, ¿entiende? Pero los tres configuran el Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Bien, gracias. Yo Yo, tengo una consulta. yo también, pero adelante, compañero. Dale, vale. Oye, y sobre la jerarquía legal que tengan los tratados internacionales, en Argentina, ¿cómo funciona la jerarquía legal? ¿Están Bueno, primero los tratados versus la ley nacional? estos en el orden normativo argentino, eh, estos tratados están por encima de las leyes del Congreso, pero por debajo de la Constitución y los tratados de derechos humanos que también forman parte de ella. Bien. Eh, entonces, hay una tensión que, si bien los tratados son superiores a las leyes, bien, por ejemplo, con relación al derecho a la salud, que está reconocido en muchos instrumentos de derecho internacional, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no, ¿cuál es el Pacto de Derechos Sociales y Culturales? Creo que ahí está la formulación más amplia del derecho a la salud. Eh, eh, Esos tratados no pueden ir en contra de lo que dice la Constitución, ¿no? Y ahí hay como mucha tela para cortar, mucho para interpretar. De Esa sería hecho, la tensión salud penal, ¿no? exacto, Como tener exacto, derecho a decir una cosa, otros que te dicen otra. exactamente. Por eso cuando apareció todo el fenómeno de cannabis medicinal, algunos jueces penales invocaban un poco, entre otros argumentos,
esto que la ley penal no podía de alguna forma castigar o aplicarse sobre aquellas personas que empezaban a cultivar cannabis para producir aceite para mejorar Claro. su vida o la de sus familiares cercanos. Entonces, ahí, bueno, por supuesto que siempre la ley es interpretada, ¿no? Y obviamente no todos la interpretan igual, eh, y hay quienes por ahí acentuaban lo penal por sobre los principios Como que ahí lo sanitarios. civil, como comunidad y la Claro, asociación civil juegan. exacto, digamos, ahí hay como las leyes se interpretan, no es una matemática, pero puntualmente para responder a la pregunta del compañero, los tratados están por encima de las leyes nacionales, pero por debajo de la Constitución y los tratados de derechos humanos que la integran como un todo. Yo tengo Disculpa, una consulta. Sí, ¿puedo sí, no, no, sí, aprovechar? Es colgándome el mismo tema. El tema de las semillas en particular, ¿están exceptuadas en la Convención Única, pero están penalizadas en la legislación interna de Argentina? Entonces, ¿cómo se resuelven esas discusiones? Bueno, el tema de la semilla es pasen al complejo, lado. eh, por varias cosas, incluso porque la semilla no tiene efecto psicoactivo. Entonces, para los términos de la ley penal no podría entrar como estupefaciente, pero sí entra como semilla o como materia prima. Claro, claro. Entonces, ahí hay todas unas discusiones. De hecho, hace poco salió un fallo sobre venta de semillas en Argentina, donde se terminó absolviendo a los que vendían semillas, pero es un fallo bastante novedoso y reciente. Eh, pero bueno, sí, hay todo un problema con el tema de las semillas, porque incluso, ya lo vamos a ver por ahí cuando veamos lo penal, lo puedo sumar este problema de la semilla, que tiene bastante actualidad, eh, pero se supone que las leyes penales lo que pretenden castigar es el tráfico. ¿Y cómo entendemos el tráfico? Como cualquier propagación de la sustancia o de producción, o como eh, una conducta que tienda a promover el tráfico entendido en términos capitalistas, de un desarrollo Económico, eh, puede ser. en grandes cantidades para lograr el mayor lucro posible, etcétera, etcétera. Eso, si lo caracterizamos de esta segunda forma, el comercializar una semilla para el autocultivo no tendría esa particularidad. Y en derecho penal, bueno, la lesividad tiene que ser afirmada. Quien afirma que algo es delito tiene que afirmar su lesividad. Y en ese caso se podrían hacer juegos o interpretaciones para decir, bueno, el comercio de semillas para el autocultivo no tiene el sentido que el legislador le quiso dar al establecer esto como delito, sino que lo que quiso sancionar el legislador es aquellas conductas destinadas al tráfico, el tráfico entendido en estos otros términos, no para el autocultivo, para el cultivo medicinal, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es más que una interpretación más, y que depende de cómo los operadores judiciales lo terminen definiendo, ¿no? Pero todavía hay mucho para recorrer en este sentido. Yo tengo una pregunta, pero me parece que va a ser más para clases que siguen. Se A ver. llama, en una clase una vez vi que las listas de sustancias que van emergentes, como las drogas de diseño y tal, en Argentina están muy actualizadas con respecto, digamos, a los países latinoamericanos. La tendencia la desconozco, creo que fue igual en la gestión 2000, en la del Burgos. macrismo. Sí. Sí. Mi consulta es, ¿eso cómo se articula, qué tiempos tiene? ¿Depende de una gestión? Si es con la ANMAT, si es algo que tiene que ver con la fuerza de seguridad?
cómo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? ¿De qué manera opera? Como eso siempre queda Lo, muy en sombra. Lo podemos ver más adelante porque vamos a ver los Ok, listados penales, administrativos, etcétera, de Argentina y por ahí algún país de la región. No sé si de Chile, pero sí de por ahí cómo se define en otros países de la región. Eh, y sí, es cierto lo que vos señalabas, durante el gobierno de Macri y la gestión de la ministra Bullrich, que ahora también vuelve a ser ministra de Seguridad, se actualizaron, no sé si fueron tres, 2 o 3 veces el listado que ok, define ok. es cuáles sustancias son alcanzadas por la ley penal, porque, ojo, no todas las sustancias psicotrópicas son alcanzadas por la ley penal en Argentina. En otros países sí, pero, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? Todos los Valium, Sí, sí. Tiene algo etcétera, administrativo, pero no penal. exacto, no están alcanzadas por la ley penal en Argentina. En otros países sí, pero ahí también tenés las prácticas policiales que Ah, ignoran este preciosismo técnico ok. y que como creen que lo que se vende en farmacia no es droga, por decirlo de Mm, alguna forma, Paradigma este, social, claro. no, claro, no detienen a las personas por esas conductas. Bien, ahí también opera el prejuicio policial en Sí, sin duda. aplicar la ley. Aunque hay alguna, hay una al menos seguro, benzodiazepinas, que es el Rohypnol, el flunitrazepam, que sí está alcanzado por el listado penal, ¿bien? Pero el Pero resto de las una cuestión de benzodiazepinas, composición. no. ¿Cómo? Por una cuestión de composición, o sea, por el tipo de Porque droga en que un tiene. momento, en el expediente, vos me preguntabas cuál es el proceso, se hace un Claro. expediente en el Ministerio de Seguridad, Ahí se va. convoca, se convoca a la ANMAT, se convoca a algún que otro especialista, se toman los listados que se actualizan de Naciones Ahí tiene nombre Unidas, y etcétera, apellido. etcétera, y se hace un nuevo listado. Es más, nos vamos a Ok, detener porque incluso en, qué en el bueno. último listado hay grupo de sustancias. En los listados anteriores eran enumeración de sustancias por su composición química o por su estructura química, y ahora hay dos anexos, uno que hace esa enumeración y otro que hace grupo de sustancias, o sea, sustancias que tengan de base una determinada estructura química, Ah, pero que ya a puedan ese después nivel. seguir, claro, Sí, ya por ejemplo, es tener, no algo, sé, los, claro, ahí entran eso acá, grupos de alcaloides. claro, y eso en términos legales es un problema, porque es una indefinición, y para la ley penal eso es un problema. Pero bueno, ya me meto en temas muy de penalistas Sí, pero son súper y importantes. Por ejemplo, acá en exacto. ayahuasca, por ejemplo, como sustancia elaborada, acá no hay manera, por ejemplo, de comprobar, no están la manera de, ¿cómo se llama?, de testearlo, y Ajá. básicamente hacen que la persona lo declare. Pero no, o sea, no hay acá los testeos para que dé Los positivo en el... reactivos o la forma Exacto. de identificarlo. Bueno, ese es otro tema Entonces, también, como que la sustancia pero está en un gris, la planta también, porque es ujú, medio precursora, pero no está prohibida como tal. Sí, la hoja de coca, el opio, la planta de claro, cannabis, ya no tanto. y hay variedades vegetales que no están alcanzadas no están enumeradas en la ley penal, como por ejemplo los hongos, pero sí está la psilocibina. O O sea, el está el San principio Pedro del Tatre, activo, pero claro. no está la variedad vegetal. Entonces, en esos casos, tener hongos es una tenencia de estupefacientes. Bueno, en general no hay muchos casos, pero es un interrogante que los penalistas deberíamos empezar a hacernos, porque van a empezar a aparecer casos. Bien. Pero Toda bueno, esa si parte es quieren, interesante. si quieren, dejamos acá porque estos temas los vamos a ver Sí, cuando veamos la ley penal específicamente o los listados administrativos específicamente y los voy anotando y los voy reservando para esos momentos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, ya son cerca de las 9. Si quieren, dejamos acá y nos vemos el próximo jueves. Jueves, acuérdense, a las 5 de la tarde. No, no, Igual voy no. a, voy a poner todo en el campus, etcétera, como para que ahí lo puedan consultar. ¿Está bien? Muchas gracias. gracias. Gracias, Gracias. nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Buenísimo, gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias, hasta luego. Ojo. Chao, gracias.